Biografía de Albert Einstein. Biografía 25x60. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 352. Preparado por Patricio Barros. Al día siguiente, al parecer, el New York Times decidió que se había mostrado demasiado comedido. De modo que pasó a publicar una noticia aún más entusiástica, esta vez con un sextuple titular, todo un clásico de la época en la que los periódicos sabían cómo escribir titulares clásicos. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 353. Preparado por Patricio Barros. Durante días, el New York Times, con un obsoleto toque de alegre populismo, exageró la complejidad de la teoría como una especie de afrenta al sentido común. Esta noticia resulta claramente espantosa, y surgirán aprensiones a la hora de confiar incluso en la tabla de multiplicar, rezaba el editorial del 11 de noviembre. La idea de que el espacio tiene límites, sentenciaba el periódico, era a todas luces ridícula. Simplemente no los tiene, por definición, y se acabó. Al menos para la gente normal y comente, por mucho que pueda serlo para los más altos matemáticos. 5 días después volvía sobre el mismo tema. Los científicos que proclaman que el espacio termina en algún sitio tienen cierta obligación de decirnos qué hay después de él. Por último, una semana después de publicar su primera noticia, el periódico decidió que unas palabras de calma, con más bromas que veras, podrían resultar útiles. Los científicos británicos parecieron haber caído presa de una especie de pánico intelectual al enterarse de la verificación fotográfica de la teoría de Einstein, señalaba el periódico, pero están recuperándose. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 354. Preparado por Patricio Barros. Poco a poco, al darse cuenta de que el sol sigue saliendo, aparentemente, por el este, y seguirá haciéndolo en un futuro próximo. 677. El 2 de diciembre, un intrépido corresponsal del periódico en Berlín logró entrevistar a Einstein en su piso, y de paso dio origen a una de las historias apócrifas que llegarían a circular sobre la relatividad. Tras describir el estudio de Einstein en el ático, el reportero afirmaba: fue desde esta elevada biblioteca desde donde observó hace años a un hombre que caía de un tejado vecino, por fortuna, lo hizo sobre un montón de suaves desechos, y que salió casi indemne. El hombre le explicó al Dr. Einstein que al caer no había experimentado en absoluto la sensación normalmente asociada al efecto de la gravedad. Así fue, decía el artículo, como Einstein desarrolló una sublimación o suplemento de la ley de la gravitación de Newton. Como señalaba una de las líneas que integraban el titular del artículo. Inspirado como Newton, pero por la caída de un hombre desde un tejado, en lugar de la caída de una manzana. 678. En realidad, todo aquello no era, como el propio periódico diría, más que un montón de suaves desechos. Einstein había realizado su experimento mental en 1907, mientras trabajaba en la oficina de patentes de Berna, y no en Berlín, y tampoco había habido nadie que se cayera realmente. Las tonterías que dice de mí el periódico resultan patéticas, le escribiría Einstein a Zanger cuando apareció el artículo, aunque entendía muy bien, y aceptaba, la manera de funcionar del periodismo. Esta clase de exageración obedece a ciertas necesidades de la opinión pública. 679. Existía, ciertamente, un asombroso sector de la opinión pública ávido de comprender la relatividad. ¿Por qué? Es cierto que la teoría parecía algo desconcertante, pero a la vez resultaba tremendamente atractiva en su propio misterio. ¿Espacio curvo? ¿Curvatura de los rayos de luz? ¿Un tiempo y un espacio no absolutos? La teoría tenía esa maravillosa mezcla de cómo. Y vaya. Que tanto cautivaba la imaginación de la opinión pública. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 355. Preparado por Patricio Barros. El tema fue también objeto de sátira por parte del dibujante Ray Irving, con una viñeta publicada en el New Yorker donde aparecía un bedel, una matrona envuelta en pieles, un portero, unos niños y varias personas más, todos ellos rascándose la cabeza con aire desconcertado mientras andaban por la calle. Al pie se reproducía una frase de Einstein. Poco a poco la gente se fue acostumbrando a la idea de que los estados físicos del propio espacio constituían la realidad física última. Como el propio Einstein le diría a Grossman. Ahora todo cochero y camarero que se precie discute acerca de si la teoría de la relatividad es o no correcta. 680. Los amigos de Einstein se veían asediados cada vez que daban conferencias sobre el tema.
Leopold Infeld, que posteriormente trabajaría con Einstein, era por entonces un joven maestro de escuela en una pequeña aldea polaca. En aquel momento yo hice lo que hicieron varios centenares de personas más en todo el mundo, recordaría. Di una conferencia pública sobre la teoría de la relatividad, y la multitud que se congregó en aquella fría noche de invierno era tan grande que no se la pudo acomodar ni en el salón más grande del pueblo. 681. Lo mismo le ocurrió a Eddington cuando fue a dar una charla en el Trinity College de Cambridge. Cientos de personas abarrotaban la sala, y varios centenares más se quedaron sin poder entrar. En su intento de hacer que el tema resultara comprensible, Eddington dijo que si viajara a una velocidad próxima a la de la luz, solo tendría 1 metro de estatura. Aquello se convirtió en titular de prensa. También Lorentz dio una charla en una sala abarrotada. Este comparó la Tierra con un vehículo en movimiento como una forma de ilustrar algunos ejemplos de relatividad. 682. Pronto muchos de los más importantes físicos y pensadores empezaron a escribir sus propios libros explicando la teoría, incluyendo a Eddington, von Laue, Freundlich, Lorentz, Planck, Born, Pauli, e incluso el filósofo y matemático Bertrand Russell. En total, durante los primeros 6 años tras Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 356. Preparado por Patricio Barros. Las observaciones del eclipse. Se publicaron más de 600 libros y artículos sobre la relatividad. El propio Einstein tuvo la oportunidad de explicarla con sus propias palabras en el Times de Londres, que le encargó la redacción de un artículo titulado ¿Qué es la teoría de la relatividad? 683. El resultado era, ciertamente, bastante comprensible. Su propio libro de divulgación sobre el tema, sobre la teoría de la relatividad especial y general, se había publicado inicialmente en alemán en 1916. Ahora, a raíz de la observación del eclipse, la obra de Einstein se publicó también en inglés. Lleno de experimentos mentales que podían visualizarse con facilidad, el libro se convirtió en un éxito de ventas, y durante los años siguientes no dejaron de aparecer ediciones actualizadas. La paradoja de la publicidad. Einstein tenía exactamente los ingredientes necesarios para convertirse en una estrella. Los periodistas, sabedores de que la opinión pública ansiaba el refrescante estímulo de una celebridad internacional, se sintieron entusiasmados al ver que el genio recién descubierto no era precisamente un triste y reservado académico. Lejos de ello, se trataba de un personaje encantador de 40 años de edad que justo en aquel momento pasaba de apuesto a distinguido, con una desordenada mata de pelo, cierta desaliñada informalidad, ojos brillantes y una clara predisposición a impartir su sabiduría en forma de ocurrencias y frases breves. Su amigo Paul Ehrenfest encontraba bastante ridícula toda aquella atención mediática. Los asustados patos de la prensa revolotean en medio de un imponente estruendo de graznidos, bromeaba. Para la hermana de Einstein, Maja, que había crecido en una época anterior al gusto por la publicidad que ya imperaba entonces, toda aquella atención era asombrosa, y ella daba por supuesto que a Einstein le resultaba completamente desagradable. En un periódico de Lucerna se ha publicado un artículo sobre ti. Le decía maravillada, no demasiado bien enterada de que Einstein había aparecido ya. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 357. Preparado por Patricio Barros en portadas de todo el mundo. Imagino que te causa un gran desagrado que se escriba tanto sobre ti. 684. De hecho, Einstein se quejaría repetidamente de su reciente fama. Se sentía acosado por la prensa y otra gentuza, le diría a Max Born. Resulta tan espantoso que casi no puedo respirar, por no hablar de tener tiempo para hacer algún trabajo práctico. A otro amigo le pintaría un retrato aún más vivido de los peligros de la publicidad. Dado el diluvio de artículos de periódico, me he visto tan inundado de preguntas, invitaciones y peticiones, que sueño que me quemo en el infierno y que el cartero es el diablo que me grita eternamente, arrojándome nuevos montones de cartas en la cabeza porque todavía no he respondido a las anteriores. 685. La aversión de Einstein a la publicidad, no obstante, existía un poco más en la teoría que en la práctica. Para él habría sido perfectamente posible, e incluso fácil, haber evitado todas las entrevistas, declaraciones, fotografías y apariciones públicas. Las personas a las que de verdad desagrada ser el foco de atención no aparecen, como harían más adelante los Einstein, junto a Charlie Chaplin, en una alfombra roja, en uno de los estrenos de sus películas.
Había una vena en el que le hacía disfrutar con los fotógrafos y las multitudes, diría de Einstein el ensayista C. P. Snow después de tener ocasión de conocerle. Tenía algo de exhibicionista y de histriónico. De no haber sido por ese rasgo, no habría habido ni fotógrafos ni multitudes. Nada es más fácil de evitar que la publicidad. Si uno no la quiere de verdad, no la tiene. 686. La respuesta de Einstein a la adulación era tan compleja como la del cosmos a la gravedad. Se sentía atraído y a la vez repelido por las cámaras, le gustaba la publicidad y le gustaba quejarse de ella. Aquella relación de amor-odio con la fama y los periodistas podría parecer inusual, hasta que uno reflexiona sobre lo parecida que resulta a la mezcla de disfrute, diversión, aversión y fastidio que tantas otras personas famosas han sentido. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 358. Preparado por Patricio Barros. Una de las razones de que Einstein, a diferencia de Planck, Lorenzo Bohr se convirtiera en un símbolo fue que daba el papel, y, además, pudo y quiso desempeñarlo. Los científicos que se convierten en símbolos no deben ser solo genios, sino también actores, interpretando ante la multitud y disfrutando de los aplausos del público, ha señalado el físico Freeman Dyson, que no tiene nada que ver con el astrónomo real. 687. Y ciertamente Einstein actuaba. Concedía entrevistas con facilidad, las amenizaba con deliciosos aforismos y sabía exactamente cómo dar un buen titular. Incluso Elsa, o quizá especialmente Elsa, disfrutaba con la atención pública. Ella ejercía de protectora de su esposo, temible en sus amenazas y fulminante en su mirada de miope cuando los intrusos no deseados irrumpían en su órbita. Pero aún más que su marido, gozaba a la vez de la estatura y la deferencia que la fama conllevaba. Así, empezó a cobrar una tarifa por fotografiada, y luego donaba el dinero a organizaciones benéficas que alimentaban a los niños hambrientos de Viena y otros lugares. 688. En nuestra época actual, empapada en celebridad, se hace difícil recordar en qué medida hace un siglo la gente sentía verdadera repugnancia por la publicidad y desdeñaba a aquellos que la conseguían. Especialmente en el reino de la ciencia, centrarse en lo personal parecía discordante. Cuando Max Born, que era amigo de Einstein, publicó un libro sobre la relatividad, poco después de las observaciones del eclipse, incluyó en la primera edición un retrato de aquel en el frontispicio, además de una breve biografía suya. Max von Laue y otros amigos de ambos se horrorizaron. Von Laue escribió a Born diciéndole que tales cosas no resultaban apropiadas en una obra científica, ni siquiera en una de divulgación. Born, obedientemente, suprimió aquellos elementos en la siguiente edición. 689. Como resultado, Born se sintió consternado cuando en 1920 se anunció que Einstein había cooperado en la redacción de una inminente biografía suya por parte de un periodista judío, Alexander Moskowski, que hasta entonces había escrito principalmente libros de humor y de ocultismo. En el propio Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 359. Preparado por Patricio Barros. Título: el libro se anunciaba como basado en conversaciones con Einstein, y en efecto así era. Durante la guerra, el gregario Moskowski había hecho amistad con Einstein, había atendido solícito a sus necesidades, y le había introducido en un círculo semiliterario que se reunía en un café berlinés. Born era un judío no practicante ansioso por asimilarse en la sociedad alemana, y temía que el libro viniera a avivar el antisemitismo latente. Las teorías de Einstein habían sido tildadas de física judía por algunos colegas, recordaría Born, aludiendo al creciente número de nacionalistas alemanes que habían empezado a condenar la naturaleza abstracta y el supuesto relativismo moral inherente a las teorías de Einstein. Y ahora aparecía un autor judío, que había publicado ya varios libros con títulos frívolos, y pretendía escribir un libro similar sobre Einstein. Debido a ello, Born y su esposa, Edith, que nunca se privó de amonestar a Einstein, lanzaron una cruzada con sus amigos para impedir su publicación. Tiene que retirar usted su permiso, le ordenaba Edwig a Einstein, de inmediato y por carta certificada. Le advertía también de que la prensa amarilla lo utilizaría para deslustrar su imagen y retratarle como un judío lleno de autobombo. Se desatará una oleada de persecuciones completamente nueva y mucho peor. El pecado, remarcaba, no era lo que decía, sino el hecho de que se permitiera a sí mismo la menor publicidad. Si yo no le conociera bien, sin duda no admitiría motivos inocentes en tales circunstancias, lo achacaría todo a la vanidad. Este libro constituirá su sentencia de muerte moral para todos, salvo 4 o 5 de sus amigos.
Posteriormente podría ser la mejor confirmación de la acusación de autobombo. 690. Su esposo intervino una semana más tarde con la advertencia de que todos los antagonistas antisemitas de Einstein triunfarían si no bloqueaba la Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 360. Preparado por Patricio Barros. Publicación del libro. Sus amigos judíos, es decir, Mostkowski, habrán conseguido lo que no habían logrado una panda de antisemitas. Si Mostkowski se negaba a dar marcha atrás, Born aconsejaba a Einstein que consiguiera una inhibitoria de la oficina de la Fiscalía Pública. Asegúrese de que eso salga en los periódicos, le decía. Ya le enviaré los detalles de dónde solicitarla. Como muchos de sus amigos, a Born le preocupaba el hecho de que Elsa fuera la más susceptible a los atractivos de la publicidad. Como él mismo le diría a Einstein. En estos asuntos es usted como un niño. Todos le queremos, y tiene que obedecer a las personas juiciosas, y no a su esposa. 691. Einstein siguió el consejo de sus amigos hasta cierto punto, y envió a Mostkowski una carta certificada en la que le pedía que no diera a la imprenta su espléndida obra. Pero cuando Mostkowski se negó a dar marcha atrás, Einstein tampoco emprendió ninguna medida legal. Tanto Ehrenfest como Lorentz coincidían en que acudir a los tribunales solo serviría para exacerbar la cuestión y empeorar aún más las cosas. Pero Born no estaba de acuerdo. Puede huir a Holanda, le decía, aludiendo a los constantes esfuerzos de Ehrenfest y Lorentz para atraer a Einstein a dicho país. Pero sus amigos judíos que permanecieran en Alemania se verían afectados por el hedor. 692. El desapego de Einstein le permitía afectar un aire divertido, antes que angustiado. Todo este asunto me resulta indiferente, al igual que todo el alboroto, y la opinión de todos y cada uno de los seres humanos, decía. Afrontaré lo que me esté reservado como un espectador indiferente. 693. Cuando salió publicado, el libro convirtió a Einstein en un objetivo más fácil para los antisemitas, que lo utilizaron para reforzar su opinión de que no era más que un aficionado al autobombo que trataba de convertir su ciencia en un negocio. 694. Pero, por lo demás, apenas causó conmoción entre la opinión pública. No hubo, como el propio Einstein señalaría de Born, ningún temblor de tierra. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 361. Preparado por Patricio Barros. Visto retrospectivamente, la controversia sobre la publicidad parece pintoresca, y el libro, un inofensivo entretenimiento de escasa calidad. Lo he ojeado un poco, y no lo encuentro tan malo como había esperado, admitiría más tarde Born. Contiene muchas historias y anécdotas bastante divertidas que resultan muy características de Einstein. 695. Einstein fue capaz de evitar que su fama destruyera su actitud sencilla ante la vida. En un viaje nocturno que hizo a Praga, temió que hubiera dignatarios o curiosos que quisieran agasajarle, de modo que decidió alojarse con su amigo Philipp Frank y su esposa. El problema era que, de hecho, estos vivían en el gabinete de Frank en el laboratorio de física, donde el propio Einstein había trabajado anteriormente. De modo que este último durmió en el sofá que allí había. Probablemente no era lo bastante bueno para un hombre tan famoso, recordaría Frank, pero sí se adaptaba a su gusto por los hábitos de vida sencillos y las situaciones que contravenían las convenciones sociales. Al volver de la cafetería, Einstein insistió en que compraran comida para la cena a fin de que la esposa de Frank no tuviera que ir a la compra. Eligieron un poco de hígado de ternera, que la señora Frank procedió a cocinar en el mechero Bunsen que había en el laboratorio del despacho. De repente Einstein se sobresaltó. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. ¿Hierves el hígado en agua? La señora Frank le dijo que, en efecto, eso era lo que hacía. El punto de ebullición del agua es demasiado bajo, declaró Einstein. Tienes que usar una sustancia con un punto de ebullición más elevado, como la mantequilla o la manteca. Desde aquel momento, la señora Frank se referiría a la necesidad de freír el hígado como la teoría de Einstein. Tras la conferencia de Einstein de aquella noche, hubo una pequeña recepción organizada por el Departamento de Física en la que Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 362. Preparado por Patricio Barros. Pronunciaron varios y efusivos discursos. Cuando le tocó el turno de responder a Einstein, en lugar de ello declaró: creo que resultaría más placentero y comprensible que, en lugar de dar un discurso, tocara una pieza para ustedes con el violín.
Y a continuación procedió a interpretar una sonata de Mozart, en palabras de Frank, con su manera sencilla, precisa y, por lo tanto, doblemente conmovedora. A la mañana siguiente, antes de partir, un joven lo localizó en el despacho de Frank e insistió en mostrarle un manuscrito. Basándose en la ecuación igual mc2, insistió el hombre, sería posible usar la energía contenida en el átomo para la producción de aterradores explosivos. Einstein se negó a tratar del tema, calificando el concepto de insensato. 696 desde Praga, Einstein cogió el tren en dirección a Viena, donde 3.000 científicos y emocionados espectadores aguardaban para oírle hablar. En la estación, su anfitrión esperaba verle descender del vagón de primera clase, pero no le encontró. Siguiendo el andén, buscó en el vagón de segunda, pero allí tampoco pudo verle. Finalmente pudo ver a Einstein bajando del vagón de tercera clase, en un extremo del andén, cargado con el estuche de su violín como un músico ambulante. ¿Sabe? Me gusta viajar en primera, pero mi rostro está haciéndose demasiado conocido, le dijo a su anfitrión. En tercera no me molestan tanto. 697 Con la fama me vuelvo cada vez más estúpido, lo cual, obviamente, es un fenómeno muy común, le comentaría a esa mujer en cierta ocasión. 698 Pero pronto desarrolló la teoría de que su fama, pese a todas las molestias, constituía al menos un signo grato de la prioridad que daba la sociedad a las personas como él. El culto a las personalidades individuales está siempre, en mi opinión, injustificado, me parece injusto, e incluso de mal gusto, seleccionar a unos cuantos para profesarles ilimitada admiración, atribuyendo a Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 363 Preparado por Patricio Barros Poderes sobrehumanos a su mente y a su carácter. Ese ha sido mi sino, y el contraste entre la estimación popular de mis logros y la realidad resulta sencillamente grotesco. Este extraordinario estado de cosas sería insoportable salvo por un pensamiento que resulta de gran consuelo. Constituye un signo grato en una época, a la que normalmente se denuncia como materialista, que se convierta en héroes a hombres cuyas ambiciones residen plenamente en la esfera moral e intelectual. 699 Un problema de la fama es que ésta puede engendrar resentimientos. Especialmente en los círculos académicos y científicos, el autobombo se consideraba un pecado. Había aversión hacia quienes obtenían publicidad personal, un sentimiento que podría haberse visto exacerbado por el hecho de que Einstein fuera judío. En el artículo que había escrito para el Times de Londres en el que explicaba la relatividad, Einstein insinuaba con humor los problemas que podían surgir. Por una aplicación de la teoría de la relatividad, hoy en Alemania se me considera un hombre de ciencia alemán, mientras que en Inglaterra se me representa como un judío suizo, escribió. Si se me llegara de ver como una bestia negra, esas descripciones se invertirían, y me convertiría en un judío suizo para los alemanes y un hombre de ciencia alemán para los ingleses. 700 no era un mero chiste. Justo unos meses después de que alcanzara fama mundial, este último fenómeno se produjo realmente. Por una parte, tras informarle de que se le iba a conceder la prestigiosa medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica Británica a comienzos de 1920, una rebelión de un grupo chauvinista de puristas ingleses obligó a que se le retirara tal honor. 701 Por otra, y de manera mucho más ominosa, en su país natal un pequeño pero creciente grupo pronto empezó a retratarle ruidosamente como judío antes que alemán. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 364 Preparado por Patricio Barros Viajero solitario A Einstein le gustaba definirse como un solitario. Aunque tenía una risa contagiosa que recordaba al grito de una foca, a veces esta podía resultar más hiriente que cálida. Le gustaba estar en grupo tocando música, discutiendo ideas, tomando café cargado y fumando puros de toque acre. Sin embargo, existía un muro apenas visible que le separaba incluso de su familia y sus íntimos amigos. 702 Ya desde la Academia Olimpia, Einstein frecuentaba muchos salones de la mente, pero se espantaba ante las cámaras más interiores del corazón. No le gustaban las constricciones, y también podía mostrarse frío con los miembros de su familia. Pero le agradaba la camaradería de sus compañeros intelectuales, y tendría amistades que conservaría durante toda su vida. Era amable con las personas de todas las edades y clases de su entorno, se llevaba bien con empleados y colegas, y tendía a mostrarse afable con la humanidad en general. Mientras no trataran de imponérsele exigencias o cargas emocionales, Einstein podía forjar con facilidad amistades, e incluso afectos.
Esta mezcla de frialdad y calidez producía en Einstein un irónico desapego cuando atravesaba los aspectos humanos de su mundo. Mi apasionado sentido de la justicia social y la responsabilidad social siempre ha contrastado extrañamente con mi pronunciada falta de necesidad de contacto directo con otros seres humanos y comunidades, reflexionaba. Soy realmente un viajero solitario y jamás he pertenecido a mi país, mi hogar, mis amigos, o incluso mi familia inmediata, de todo corazón. Frente a todos estos vínculos, jamás he perdido cierta sensación de distancia y cierta necesidad de soledad. 703 Incluso sus colegas científicos se maravillaban ante la falta de conexión entre la afable sonrisa que dispensaba a la humanidad en general y el desapego que mostraba frente a las personas más próximas a él. No conozco a nadie Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 365 Preparado por Patricio Barros Más solitario y desapegado que Einstein, decía su colaborador Leopold Infeld. Su corazón no conoce el sufrimiento, y pasa por la vida con apacible regocijo e indiferencia emocional. Su extrema amabilidad y decencia son completamente impersonales y parecen proceder de otro planeta. 704 Max Born, otro amigo personal y profesional, advertía ese mismo rasgo, que parecía explicar la capacidad de Einstein de permanecer relativamente inconsciente de las tribulaciones que afectaron a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Pese a toda su amabilidad, su sociabilidad y su amor a la humanidad, estaba totalmente distanciado de su entorno y de los seres humanos que había en él. 705 El desapego personal y la creatividad científica de Einstein parecían estar sutilmente vinculados. Según su colega Abraham Pais, ese desapego surgía del prominente rasgo del apartamiento de Einstein, que le llevaba a rechazar la opinión científica generalizada tanto como la intimidad emocional. Es más fácil ser inconformista y rebelde, tanto en la ciencia como en una cultura militarista como la alemana, cuando uno puede distanciarse fácilmente de los demás. El desapego le permitía andar por la vida inmerso en sus pensamientos, diría Pais. Y asimismo le permitía, o le obligaba, a centrarse en sus teorías sin otro propósito y sin otra ayuda. 706 Einstein comprendía las fuerzas enfrentadas de su propia alma, y parecía pensar que a todo el mundo le ocurría lo mismo. El hombre es, a la vez y al mismo tiempo, un ser solitario y un ser social, decía. 707 Su propio sentimiento de desapego chocaba con su deseo de compañerismo, lo que se reflejaba en la lucha entre su atracción por la fama y su aversión a ella. Utilizando la jerga del psicoanálisis, el pionero de esta terapia, Erik Erikson, dijo una vez de Einstein. Cierta alternancia de aislamiento y extroversión parece haber conservado el carácter de una polarización dinámica. 708 El deseo de desapego de Einstein se reflejaría también en sus relaciones extramatrimoniales. Mientras las mujeres no le plantearan ninguna exigencia y él tuviera la libertad de acercarse, o no, a ellas según su propio humor, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 366 Preparado por Patricio Barros podía tener una aventura sin problemas. Pero el temor a que pudiera tener que ceder parte de su independencia le llevaba a erigir siempre una coraza. 709 Esto resultaba aún más evidente en las relaciones con su familia. Einstein no solo se mostraba simplemente frío, ya que hubo veces, especialmente cuando se trató de la relación con Mileva Maric, en que las fuerzas tanto de atracción como de repulsión ardían en su interior con feroz apasionamiento. Su problema, especialmente con su familia, era que se resistía a aceptar esos fuertes sentimientos en los demás. No tenía ninguna capacidad de empatía, escribe el historiador Thomas Levenson, ni la capacidad de ponerse en la situación emocional de otro. 710 Cuando había de enfrentarse a las necesidades emocionales de los demás, Einstein tendía a retirarse a la objetividad de su ciencia. El colapso de la moneda alemana le había llevado a instar a Maric a que se trasladara allí, ya que se había hecho muy difícil para él costearle su nivel de vida en Suiza con los depreciados marcos alemanes. Pero una vez que las observaciones del eclipse le hicieron famoso y le dieron mayor seguridad financiera, se mostró dispuesto a dejar que su familia permaneciera en Zúrich. Para sustentarlos, contaba con los honorarios de sus conferencias por Europa, que se enviaban directamente a Ehrenfest, en Holanda, a fin de que el dinero no se convirtiera a la devaluada moneda alemana. Einstein escribía a Ehrenfest crípticas misivas aludiendo a sus reservas en moneda fuerte como los resultados que usted y yo hemos obtenido aquí en iones O, es decir, en oro 711. Luego, Ehrenfest reenviaba el dinero a Maric y los niños.
Poco después de que se volviera a casar, Einstein fue a Zúrich para ver a sus hijos. Hans Albert, que entonces tenía 15 años, le anunció que había decidido ser ingeniero. Me parece una idea repugnante, le dijo Einstein, cuyo padre y cuyo tío habían sido ingenieros. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 367 preparado por Patricio Barros, aún así voy a ser ingeniero, replicó el muchacho. Einstein se marchó enfadado, y una vez más su relación se deterioró, especialmente después de que recibiera una desagradable carta de Hans Albert. Me ha escrito como ninguna persona decente ha escrito jamás a su padre, le explicaría Einstein a su otro hijo, Edward, en una afligida carta. Dudo de que alguna vez pueda reanudar la relación con él. Biografía generada por Biografías en español.